Bon vespre, muy buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a esta sede de la Fundación Juan March en Palma. Un saludo también muy especial a todas las personas que nos están siguiendo en directo por streaming desde cualquier lugar del mundo. Y esta tarde tenemos una ocasión muy especial. Muchos de ustedes conocerán, podrán describir qué es un arquitecto estrella. Es un concepto que todos manejamos y quizás no todos sabrán qué es, en cambio, el genio comunitario. Y estamos hablando de esa experiencia que se acumula a lo largo del tiempo y que ha dado lugar, en nuestro caso de la arquitectura, a distintas formas de arquitectura vernácula. Desde este particular rincón del mundo podemos observar cómo cada región del Mediterráneo ha dado forma a construcciones con carácter propio y a la vez con elementos semejantes, como son también semejantes pues, los materiales, el clima, los modos de vida en cada una de esas partes. Y proponemos explorar esta arquitectura sin autor en un ciclo que hemos titulado Hecha entre muchos, Arquitectura Popular del Mediterráneo. Y la primera sesión que presentamos hoy se titula de forma muy provocadora Cuando el arquitecto sobra. El arquitecto en cuestión es Juan Díez del Corral. Juan, es un placer tenerte en Palma. La sesión de hoy servirá para presentar el ciclo y explorará la relación cambiante y a veces ambivalente entre la arquitectura moderna, lo que podemos llamar arquitectura moderna, y la arquitectura popular. Y nuestro invitado, Juan Díez del Corral, es la persona idónea para abrir este maravilloso tema que seguiremos desarrollando en varias sesiones después. Juan Díez del Corral estudió en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, aunque es de Madrid, y pasó los primeros 10 años de su carrera trabajando como arquitecto, primero en Bilbao y después en La Rioja, donde más adelante fue decano del Colegio de Arquitectos. Pero los últimos 30 años de su carrera, más fructíferos, los ha dedicado a la docencia de diseño en la Escuela de Artes y Oficios de Logroño. Este trabajo lo ha compaginado con el de la lectura y la escritura, y además de publicar incontables artículos en prensa, se puede decir que su formato de expresión favorito ha sido los blogs a partir de mediados de los 2000. No hay que explicarles a ustedes qué es un blog porque veo que ya tienen una cierta edad, pero dentro de poco habrá que decir qué eran. Y una versión condensada de su pensamiento sobre arquitectura se encuentra en un maravilloso manual de crítica de la arquitectura publicado en Biblioteca Nueva en 2005. Así que démosle por favor la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Juan Díez del Corral. Muchas gracias a la Fundación y a Pablo por descubrirme a través de Internet, que es una manera en la que ahora nos conocemos, porque antes eran los libros fundamentalmente, ¿no? Lo que atraía a los centros culturales a invitar a sus autores, pero en mi caso ha sido un blog, que es una cosa también nueva. Bueno, cuando me escribió diciendo vamos a hacer un ciclo sobre arquitectura sin arquitectos, arquitectura vernácula, él quería que estuviese la palabra Mediterráneo por medio. Y yo, bueno, pues, y dijo también como si quería hacer una nueva mirada a la arquitectura vernácula, como que yo me quedé un poco asustado porque ya ha habido como 3 ocasiones en las que se ha mirado a la arquitectura vernácula para salir del atolladero o de la fealdad en la que nos encontramos, aquella fealdad que les contó Andrés Rubio de la España fea, ¿no? Pero bueno, todos vemos lo feo que se están convirtiendo todas las ciudades y entonces pues dice, vamos a mirar otra vez a la arquitectura vernácula a ver si por ahí. Y bueno, pues yo pensé que no tanto, que la arquitectura sin arquitectos hay que tratarla con más cuidado, ¿no? Y que hay todo un desarrollo, ha habido 3 momentos históricos en los que se ha mirado a la arquitectura vernácula y que ahora voy a apuntar al final de la conferencia, voy a apuntar a mirar hacia otra parte. Y lo dejo así como misterio para que se queden hasta el final.
El plan de la conferencia pues, es situar, en primer lugar, voy a hacerles un pequeño esquema, porque él me pidió aclararnos conceptos, aclararnos el concepto de arquitectura, de arquitectos, de arquitectura vernácula, porque, y me dice, y no seas un rollo, por favor. Dije yo, bueno, entonces, claro, lo del rollo es muy fácil, se ponen diapositivas y entonces nos entretenemos. Pero yo voy a intentar primero hacer un pequeño esquema en 10 puntos más o menos, o 10 hitos, 10 momentos históricos, con la referencia de la historia, 10 momentos importantes de la arquitectura, que yo creo que nos van a venir muy bien a todos. A mí me ha venido fenomenal para situar, porque yo había ya perdido contacto con la arquitectura. Yo me jubilé hace 9 años y ya casi dejé el mundo de la arquitectura y ahora me dedico a la geografía, que es mucho más, bueno, más tranquila, porque sobre todo más tranquila. En el mundo de la arquitectura, y sobre todo si eres crítico y discrepas de todo el mundo, pues recibes insultos muchas veces y hasta amenazas de muerte he recibido en los blogs. Bueno, empiezo con decir que efectivamente, como ha dicho Pablo, hubo un momento, hasta el siglo XV, hasta 1400, prácticamente apareció algún arquitecto. Conocemos la idea de que hubo algún arquitecto, el de la mastaba de Zoser, el Partenón, que eran casi escultores, Sictinio y Calícrates, el de la Santa Sofía y las murallas, las construcciones de murallas y cosas así, ¿no? El Salvat, que he visto esta mañana en el castillo de Belver, el tracista de aquí, del castillo. Pero hay un momento en que aparece la figura del arquitecto. Para nosotros creemos que siempre ha habido arquitectos, pues no. La figura del arquitecto aparece en el siglo XV en Florencia y además en un episodio que si lo hubiera cogido Stefan Zweig lo hubiera contado mucho mejor que yo. Momento estelar de la humanidad. No sé si han leído ustedes ese libro, el Momentos estelares de la humanidad de Stefan Zweig, en el que yo digo, hombre, este se lo ha perdido, pero aunque no lo contó Zweig, lo contó maravillosamente Leonardo Benévolo en la historia de la arquitectura del Renacimiento. Uno de los libros que yo leí en los duros años de mi formación en Barcelona, en el año 72, y me quedé impactado de la aparición de Brunelleschi en el panorama mundial de la cultura. Es decir, un hombre que de repente se llama a sí mismo el pionero de la obra, por encima de los maestros de obra, que eran los que, y por encima del genio colectivo, que era el que construía las catedrales, venía de la construcción popular, ¿no? Y bueno, este episodio del nacimiento del arquitecto nos va a llevar durante 4 siglos a lo que yo llamo la gran arquitectura. La gran arquitectura es la arquitectura clásica. Luego lo veremos en unas imágenes preciosas, porque aparte de echar a todos de la obra, a todos los maestros, y decir, no, aquí el que mando soy yo, y yo soy el creador de la cúpula, yo he hecho el diseño y aquí todos por debajo mío, ¿no? Y entonces ahí Brunelleschi se erige como arquitecto, como creador, como el que había gestado la gran cúpula de Santa María del Fiore, ¿no? Eso, el libro de Benévolo, pieza fundamental para el que lo quiera conocer este episodio. 1420, 30 son esos años. Justamente aquí también aparece un arquitecto, que es curioso, pero Guillén de Sagrera, que hace la lonja, que la hace en esos mismos años y que Carlos García Delgado, cuando digo la conferencia, le llamó arquitecto, y me hizo mucha gracia que le llamase arquitecto cuando era un maestro de obras venido de Felanís, de un cantero, ¿no? Que había trabajado en la portada, me parece, del mar de la catedral, y que después hace la... Pero lo que no hace Guillén de Sagrera, lo hace Brunelleschi, que es el punto 2 que les voy de esta conferencia, es utilizar el lenguaje clásico de la arquitectura. Es decir, el segundo momento, la segunda gran aportación de Brunelleschi es que utiliza el aparato clásico, que es un aparato decorativo, pero lo articula para articular los espacios, para modular los espacios y modular los paramentos, sobre todo las fachadas, pero los espacios interiores, articularlos
articula el interior de toda la arquitectura con un lenguaje decorativo. Eso es el origen de la arquitectura clásica en dos obras, que una vamos a ver, una imagen que es la iglesia de San Lorenzo, la iglesia del Santo Espíritu de las dos de Florencia, ¿no? Y durante 4 siglos el lenguaje de la arquitectura es el lenguaje clásico. Desde 1400 hasta 1800, a siglo por estilo, podríamos decir, la palabra estilo es una palabra peligrosísima, yo hablo de lenguaje. O sea, la arquitectura tenía un lenguaje, Brunelleschi le dio un lenguaje, bueno, Brunelleschi y no solo, Alberti también, digamos, el caldo de cultivo italiano del Cinquecento, de los años 1400, y ya me perdí. Lenguaje clásico. Sí, y cada siglo, el primer siglo, podemos llamarlo, estaba usando la palabra estilo, el estilo Renacimiento. El segundo siglo el lenguaje clásico se amanera, y es la época del manierismo. El tercer siglo se abarroca, y el cuarto siglo, el siglo XVIII, se limpia y se hace el neoclásico, ¿no? Y estos 4 siglos, ahí sí que yo veo lo que me estaba pidiendo Pablo, es decir, ahí sí que veo el Mediterráneo. Es decir, la arquitectura clásica es la arquitectura del Mediterráneo, la gran arquitectura. Y no hay otra, que le llegue a la suela del zapato a esa arquitectura que se desarrolla en toda Europa, desde que nace en el Mediterráneo, porque nace en Grecia, renace en Roma y renace en el siglo XV. Y durante 4 siglos, la historia de la arquitectura que cuenta Leonardo Benévolo, llega a los confines de Europa, sobre todo de Inglaterra, el neopalladianismo, es decir, toda la arquitectura pictórica, y después vendrán más cosas, pero es la gran arquitectura. Punto 3, a partir de 1800, con la Declaración de los Derechos del Hombre, en 1789, los arquitectos se disparan, pero la arquitectura el lenguaje clásico entra en crisis, se agota, y aparecen los románticos y aparecen haciendo arquitectura con lenguajes anteriores a esos cuatro grandes siglos. Y aparece el neogótico, y aparece el neorrománico, y el neomudéjar, y lo que sea, o el neobizantino. Aparecen los estilos. Pero son lenguajes que no articulan el espacio como lo hacía el lenguaje clásico. Las columnas, los arquitraves, los capiteles, todo lo que es el aparato del lenguaje clásico, ¿no? Y este siglo, el siglo XIX, acaba estilo tras estilo, neo tras neo. Aparece también el neoclasicista, ya no le llaman neoclásico porque era el estilo del siglo XVIII, pero sí que aparece el clasicismo, el teatro, por ejemplo, donde vemos ya un lenguaje decorativo con columnas y capiteles, pero que no articula los espacios como lo hacía, o que no articula las fachadas como lo hacían los siglos anteriores, ¿no? Y ya cuando ya no quedaba más para buscar, pues los arquitectos dicen, oye, ¿y si nos inspiramos en la arquitectura popular? Y entonces hay un boom que es lo que se llama el regionalismo. El regionalismo es toda esa arquitectura que se inspira pretendidamente hay una mirada sobre la arquitectura popular y muchos libros que se publican en esa época sobre la arquitectura popular como inspiradora de la arquitectura de los arquitectos. El siglo XIX es un siglo en el que la arquitectura entra en crisis, como digo, entre el lenguaje clásico entra en crisis, vienen todos esos neos de lenguajes anteriores, de lenguajes de vete a saber de dónde. Pasamos al punto 4, en el que ante esa crisis de inspiración, iba a decir y ya está,
que el siglo XIX es el siglo de la proliferación de arquitectos. Los arquitectos empiezan a salir de las escuelas de Bellas Artes, empiezan a salir de los politécnicos, en el mundo anglosajón empiezan a salir de... Es decir, que la arquitectura entra en crisis, pero los arquitectos no, los arquitectos se multiplican como los billetes del Banco de España, les das la manivela y cada vez salían más arquitectos, ¿no? Y bueno, esto ha ido para adelante siempre, es decir, la arquitectura entra en crisis, pero los arquitectos no, los arquitectos ya no desaparecen, esa figura del creador no desaparece. Hay una reflexión sobre la mirada, el problema de mirar a la arquitectura vernácula, que es el hecho de que la arquitectura, en el salto que hace Brunelleschi en el salto conceptual que se realiza en la arquitectura al aparecer un creador máximo, una de las cosas que siempre eché en falta en mi formación es que nunca me hablaron de la otra figura que había en la producción de la arquitectura. Es decir, siempre hemos pensado que la arquitectura es una cosa de arquitectos y no es así. Es decir, la arquitectura, como los hijos, es una cosa de dos. Y hay otro agente importantísimo del que se habla poquísimo en la historia de la arquitectura, que es el promotor. Es decir, la arquitectura pasa de producirse de una manera asexuada, de una manera colectiva, a producirse de una manera sexuada, es decir, en una relación entre el promotor y el arquitecto. Y aparece también otro tercer agente, que es el constructor, que es el arquitecto, es la evolución del maestro de obras, pero el arquitecto es la evolución del maestro de obras, pero el maestro de obras a su vez se hunde y se convierte en el constructor, que eso sí que nos lo enseñaron en la escuela, que decían que con un nombre que se llama el contratista, que en la escuela nos decían el contratista, arquitecto, contra ti está. Y eso no se nos olvida, esa lección no nos olvida nunca, pero del promotor nunca nos hablaron. Y yo cuando empecé a trabajar en arquitectura, lo primero que me pasaba es que tenía dificultad para entenderme con el promotor. El promotor tenía unas exigencias y unas peticiones y unas cosas que yo decía, aquí esto no funciona, esta relación no funciona, alguien de los dos lo está haciendo mal, ¿no? Es decir, la arquitectura es un diálogo entre promotor y creador. Y además casi, bueno, pues las metáforas hay que cogerlas con cuidado, pero sí que el promotor sería como la parte masculina y el que gesta, el que nosotros parimos, nosotros decidimos, los arquitectos, ¿no? Dicen, no, cuidado que el hijo es mío, que yo lo pago, ¿no? Y yo te lo he encargado a ti, ¿no? Como él me ha encargado la conferencia, esta conferencia es de él, que me la ha encargado, ¿no? Bueno, pues esta reflexión la dejo ahí. De esta no hay imágenes, pero sí que quiero que quede, porque es muy importante. A finales del siglo XIX se produce otro momento estelar en la historia de la arquitectura que dura pocos años, dura una gestación de un nuevo lenguaje de la arquitectura. Ya se había agotado el lenguaje clásico, los neos duraron muy poco, bueno, se usaron durante un siglo, y el regionalismo pues también se vio que no era la solución de las arquitecturas. Y entonces, entre Adolf Loos en 1910 y la Bauhaus en 1920 se inventan, y Le Corbusier, que aparece por allí, por Francia, con sus panfletos y tal, se inventan un lenguaje, el lenguaje moderno, el lenguaje internacional. Además, esto es que dice, ya hemos solucionado el problema de la arquitectura, un lenguaje sin decoración, un lenguaje sin nada, y bueno, veremos a los arquitectos españoles que miraban a la arquitectura vernácula encantados, porque dicen, esto sí se parece muchísimo a la arquitectura vernácula del Mediterráneo. Y bueno, veremos algunos libros y algunas cosas sobre este momento tan interesante. Pero punto 6 de los conceptos, este era el 5, ¿verdad? El nacimiento del lenguaje de la arquitectura moderna o internacional.
en 30 años se demuestra que el lenguaje de la arquitectura, el lenguaje moderno, es un desastre, que los edificios son feísimos, desnudos, masivos, repetitivos, y que la arquitectura no es que había entrado en crisis, es que esto había que solucionarlo, ¿no? De hecho, en 1960, en Nueva York, el MoMA encarga una exposición sobre la arquitectura sin arquitectos. Lo que me había dicho justamente Pablo, dice, oye, vamos a reflexionar sobre la arquitectura sin arquitectos. Digo, hombre, pero si eso salió en 1960 con una exposición en el MoMA de Nueva York en el que decía, no, la arquitectura sin arquitectos es muchísimo mejor que todo esto. Yo discrepo. Es decir, frente a la arquitectura clásica de los grandes, desde 1400 a 1800, eso no me lo tocan, eso es lo mejor, y además es del Mediterráneo. Pero entre 1960 y 1970 ocurren muchísimas cosas. Son los años de la contracultura, que es otro de los términos que Pablo dice, oye, y yo sí, no te preocupes, yo de contracultura sé mucho porque yo fui a estudiar arquitectura justo cuando se había producido toda esta gran crisis del lenguaje moderno, ¿no? Hay una cantidad de libros que leíamos entonces, bueno, no parábamos de leer cosas. Voy a poner algunos de los libros más importantes que trabajamos en aquella época. Y hay una segunda mirada otra vez a la arquitectura vernácula. Es decir, otra vez que esto de la arquitectura sin arquitectos, aquí en España se hacen los libros de la arquitectura popular de Carlos Flores, la del Feducci, todo el mundo hacía volúmenes, primero porque estaba desapareciendo ya de la faz de la tierra, estaban eliminándose por vejez, y segundo por si esa era la solución otra vez, volver a la arquitectura sin arquitectos, ¿no? Yo empecé a trabajar entonces, en esos años, pero en 1979 me llevé una sorpresa mayúscula cuando, bueno, yo lo encontré en 1983, cuando encuentro un libro que es toda una teoría que demuestra que la arquitectura sin arquitectos es la mejor. Un libro de teoría. Y ese libro tiene un autor norteamericano, nacido él es austriaco, pero formado en Berkeley, que es Christopher Alexander. Un libro que se fue tomado como una curiosidad de uno más, pero a mí me destrozó. Yo leí ese libro y dije, yo ya no sigo, yo ya cuelgo me corto la coleta. Es decir, ese libro se titula El modo intemporal de construir. El modo intemporal de construir es uno de los libros más importantes que hay en la historia de la arquitectura, y la editorial Gustavo Gili, yo claro, no he parado de recomendarlo, hizo una edición y no hizo más. Y yo le decía, escribía cartas a Gustavo Gili, oiga, ¿no tienen intención de hacer más libros? Porque yo tengo el mío, pero me harto de hacer fotocopias para mis alumnos o para otra gente a la que se lo recomiendo, porque es un libro, y bueno, pues capital, ¿no? Luego hablaremos un poquito de ese libro, que eso casi si un día me invitas a hacer otra conferencia sobre el libro de Alexander, puede estar muy bien. Porque, pero bueno, yo leo el libro de Alexander y digo, bueno, y ahora, después de esto, que cuando nos dicen que efectivamente hay un modo intemporal de construir, que es un lenguaje que hemos perdido, que ese lenguaje estaba inserto en todos nosotros antes del siglo XV, todas las sociedades construían sus pueblos y sus casas con los materiales cercanos, con las formas de la tradición, sin dirección, por acuerdos generales, y los pueblos eran 1000 veces más armónicos y bonitos que lo que tenemos con esta historia que llevamos, ¿no? Bien, yo me marcho de la escuela y me pongo a escribir, pero yo me preocupa en el punto 8 de los hechos capitales o importantes de ¿qué pasa con los demás arquitectos? Pues pasa que se dedican a una cosa que Félix de Azúa, el siempre ingenioso Félix de Azúa, solía denominar como ingenieros, se convierten en ingenieros del almacenamiento humano.
Esa expresión, el otro día se la comenté a un escritor muy amigo mío, José Ángel González Sainz, que le dije, ¿tú nunca le has oído a Félix decir lo de que los arquitectos de ahora son los ingenieros del almacenamiento humano? Y dice, ¡ay, qué bonita expresión! Dila en la conferencia. Y dice, sí, sí, la diré. Y la otra es la carrera por el estrellato mediático. Es decir, los arquitectos se dividen después en los años 80, pero pobres estos arquitectos que van a luchar por un papel estelar cuando un futbolista les barre, vamos, o un cantante. Sí, bueno, Bad Bunny, ¿cómo se llama? Es mucho más importante que bueno, 100 veces más, o que ya no digamos que Frank Gehry, ¿no? Lo que ocurre es que ahí sí que hay una imagen que a mí me asusta a partir de 1980, que es el reto demográfico. Es decir, hay que darle albergue a duplicar la humanidad. O sea, hay que construir otra vez todo lo que se ha construido y más, porque es que es impresionante, y es impresionante lo que viene. Y ahora que estoy estudiando geografía, estoy recorriendo África y el otro día decía, en Nigeria 220 millones de habitantes. En Nigeria, ¿dónde metemos 220 millones? Porque estos van a venir todos aquí. Y hay que hacer las ciudades. ¿Cómo han resuelto los chinos? El verano pasado me pasé recorriendo todas las ciudades de China y estoy horrorizado porque el concepto de un chino es como un bit, 1, 0, 1, 0, y se mete en una casa porque las ciudades parecen circuitos impresos. No hay centros, no hay articulaciones, no hay orientación. Son como circuitos impresos de electrónica. Son impresionantes. Esto, si me da tiempo, escribiré algo, pero de momento estoy solamente acumulando información. Lo que yo hice es, lo que sí que aprendí en la escuela, y eso pienso que el arquitecto nos sobra, es que los arquitectos, no sé si somos la parte femenina de la creación, nos la creemos o no, si hay un buen acuerdo con un promotor, igual sale buena arquitectura y la construyen bien, la comadrona, el contratista. Bueno, pues esto puede ocurrir, pero lo que sí que aprendí en la escuela es que los arquitectos son tremendamente críticos. Eso lo aprendí también siendo profesor de diseño, porque aprendes en el proceso de creación, aprendes que la primera idea que tienes, pues igual no es la buena. Y después o en el desarrollo te equivocas, o en los detalles has metido la pata. Y entonces el primer crítico es el profesor. Yo tuve un profesor magnífico que era tan crítico con nuestros trabajos que decíamos, este hombre no puede ir por la calle andando, porque es que a todo le saca punta y todo le parece mal, ¿no? Pero luego les diré quién era ese profesor, porque es muy famoso, pero no como profesor. Bueno, y entonces lo que hice es pensar en crítica y pensar que se podía refundar, que la arquitectura lo que podíamos hacer es hacer más crítica. Pero la crítica, me di cuenta, me puse a escribir un libro sobre crítica de arquitectura, que la crítica es un asunto muy serio. Y llegué a decir que la arquitectura es una poética, que es el intento de poner en palabras lo que otros hacen o lo que uno hace, pero con palabras acertadas, con palabras bien dichas. Y eso es muy difícil. Y a veces se acierta, a veces se hace daño, y entonces cuando la verdad no es dicha, cuando se dice la verdad pero no es dicha, mala cosa. Entonces, siempre cogí el verso de Hölderlin de que la tierra, aquel verso tan bonito que comenta Heidegger de que el hombre ha hecho muchas maravillas, pero ninguna como la poesía que hace de nuestra tierra su morada. Es decir, si conseguimos tener palabras para consolarnos de lo que hacemos, pues, bueno, pues podremos pues eso, consolarnos por lo menos, ¿no? Y lo último que ya hice es, bueno, pues cuando no puedes hacer crítica, pues haces sarcasmo o comentario o risas, ¿no? Y entonces mi obra más, en blogs más divertida es Cascotes, que es un blog que es un álbum
de los disparates que hacen los arquitectos por todo el mundo constantemente. Si quieren empezar por uno que les va a gustar, que siempre gusta mucho, es de Muérete y verás. Muérete y verás, y vas a ver los tanatorios que hemos hecho los españoles por toda España, ¿no? Y bueno, solo que ves esto, dices, pero todavía hay arquitectos, esta gente no pide perdón. No sé si hay muchos arquitectos aquí en la sala, pero bueno, lo podemos debatir luego. Y paso a sí, bien, vamos bien de tiempo, vamos a repasar todo esto que he dicho así precipitadamente y con prisas, porque sabía que tenía muchas cosas que decir, y si ahora las ponemos en imágenes, seguro que nos vamos se van a aclarar más. Esta es una de las primeras imágenes que pensé cuando de la construcción sin dirección, sin arquitectos. La construcción sin arquitectos no se acaba en el siglo XV, seguimos con maestros de obra, ha habido hasta hace muy poco, hasta el siglo pasado. En los ensanches pues había, al lado de Gaudí o Domènech de Muntaner, pues hay maestros de obra que hacían esos edificios tan serios, tan bien hechos, que es el 90% del ensanche de Barcelona, ¿no? Luego están los artistas, pero bueno. Pues esta imagen de la película Un único testigo, que quizás muchos habrán visto, en la que para hacer un granero para una familia que se ha casado, pues todos colaboran y todos hacen aquello, ¿no? Y dices, qué cosa tan bonita, ¿no? Claro, de hacer un granero a hacer una catedral, pues va un abismo, ¿no? Pero lo que suelo decir yo es que qué pregunta más difícil de resolver para un guía de turismo cuando le dicen, oiga, ¿qué arquitecto ha hecho esto, no? Y todo el mundo dice, pero ¿y esto cómo se ha podido hacer sin arquitectos, no? O si esto te lo tiene que explicar un profesor de proyectos, pues aún todavía te dice, esto es dificilísimo de explicar cómo se hace esto sin una jerarquía. Porque estamos habituados al sistema moderno. Pero además, ¿por qué no se hace? ¿Por qué los arquitectos todavía no habían salido de ese estado colectivo? Pues por algo que era casi como un dogma, un lema para los templarios, para los albañiles, que es el de non nobis domine, non nobis sed nomine tua da gloria, o sea, no en mi nombre, no a nosotros, Señor, es solo a ti la gloria de la construcción de la catedral, ¿no? Es decir, la Iglesia, hay un momento ahí clave, ¿no? El momento en el que la Iglesia permite que haya alguien por encima de todos los demás, ¿no? y que emerja. Y encima le admiten a Brunelleschi, está enterrado dentro de la... Es un hereje, porque se pone en el lugar del creador por encima de Dios, ¿no? Bueno, ahí está Brunelleschi, y esta es la obra que cambia el paradigma, ¿no? Y esta es la obra contemporánea que, sin embargo, la pongo para ver la diferencia con esta otra, que es el interior de la iglesia de San Lorenzo de Florencia, en el que la columna, fíjense las columnas, las pilastras, la articulación de la columna con el arco a través de ese capitel y el arquitrabe, la cornisa que cierra el espacio. Bueno, es impresionante leer esto sí que es disfrutar de la arquitectura. O luego verlo en una fachada ya manierista, esta es de Vignola, el Gesù, en el que, bueno, pues, se establecen los órdenes, los pisos, van jugando con el lenguaje, pero siempre en esa gran arquitectura. El siglo XVII, en el que el barroco casi hace deforma, ¿no? el orden clásico, la seriedad de un orden decorativo que articula los espacios, articula las fachadas, con ese movimiento, ¿no? Y el siglo XVIII, he puesto este ejemplo de Juan de Villanueva, ¿no? En el que otra vez la arquitectura se depura, pero estamos en
estamos todavía en esos 4 grandes siglos de la arquitectura mediterránea. Esto de aquí nos vienen los ingleses y aquí vienen haciendo el Pugin y, como era el otro, bueno, los 2 arquitectos del Parlamento, pero también el neogótico, ¿no? Que están, y aquí es gótico de arquitectos. El gótico no es de arquitectos, es de maestros de obra. Este es el gótico de arquitectos, ¿no? Y por ir así más a prisa para poder dedicar un poco más de tiempo a ver las cosas de Alexander y tal, pues vemos a Leonardo Rucabado o estas arquitecturas inspiradas en los caseríos vascos, pues utilizadas para las estaciones de ferrocarril de la línea Bilbao-Tudela, y una gran producción de libros de aquellos años, ¿no? Que estos son libros que comprábamos bueno, pues que yo no soy un bibliófilo, pero estos libros, estas son fotografías que he hecho yo de los libros de mi propia biblioteca. Este no lo tenía yo, pero vamos a hablar un poquito de él porque es el libro de las masías y los estudios sobre la masía van a aclararnos un poco el concepto, la diferencia entre lo que es la arquitectura primitiva, la arquitectura popular y la arquitectura vernácula, que eso es una cosa que yo aprendí en los años 60 directamente de los maestros de los años 60. Bien, este libro de García Mercadal es sobre la arquitectura popular en España, va sobre la arquitectura blanca, sobre la arquitectura mediterránea, y es muy bonito el prólogo de Antonio Bonet Correa en el que dice: estos habían encontrado la piedra filosofal, ¿no? Es decir, justo la arquitectura moderna que se estaba creando por aquel entonces, la Bauhaus, la casa de Gropius. Esto es lo más parecido a nuestra arquitectura del Mediterráneo, y hemos encontrado la piedra filosofal con la cual la arquitectura va a ser internacional, moderna y estupenda. Bien, esto es la arquitectura vernácula, y algunos arquitectos pues, famosos como Coder, por ejemplo, pues bueno, pues hacían este tipo de arquitectura con la cual pues, estábamos todos satisfechos y las cosas parecía que venían bien. Pero 30 años después, pues los propios arquitectos del lenguaje internacional se dan cuenta de sus disparates, ¿no? El disparate de una arquitectura sin medida, una arquitectura masiva, y el propio Gilbert Seimer, que era partidario de la ciudad vertical, dice: no, esto nos está llevando. Bueno, yo recuerdo que cuando yo llegué de mi pueblecito, bueno, aunque había nacido en Madrid, pero en Madrid nunca había recorrido los barrios residenciales, eso los vi después, los del franquismo, pero vi Bellvitge, que es más o menos esto, en Barcelona, y me quedé horrorizado. Dije: y yo vengo para ser arquitecto de estas cosas, y estas cosas te ponían un poco los pelos de punta, ¿no? Bien, y este es el libro famoso de Arquitectura sin arquitectos, que es un catálogo precioso de fotografías nada más, de Bernard Rudowski, que hemos reeditado en Logroño. Un alumno mío que hizo diseño gráfico, yo soy profesor de teoría del diseño, hizo diseño gráfico y se inventó una editorial que se llama Pepitas de Calabaza, y sí, además tenía un lema muy gracioso que dice, ya no me acuerdo cómo era, bueno, es igual, el subtítulo de la editorial. Bueno. Y esto lo han reeditado ahora, después de 60 años, o sea que quizás estamos en momentos de volver, lo que dice Pablo, estamos en momentos de volver otra vez a mirar a la arquitectura sin arquitectos. Y estos son la producción de libros que yo me harté de comprar. Este es un libro maravilloso, el de los hermanos Efrén y José Luis García, sobre la arquitectura de Galicia y de Asturias. Tengo los 5 tochos de Carlos Flores que me ocupan casi una estantería. No sé si alguien me los querrá comprar. Del Feducci solo tengo 2. Y pero todos son tomazos en los que se recorrían todos los pueblos de España y iban haciendo fotografías de todos los pueblos. Los textos son muy malos, son un rollo, pero las fotografías son preciosas, son
una maravilla. Pero en los años 60 hay la crisis de la arquitectura, la crisis del lenguaje moderno, del lenguaje internacional, tiene dos libros fundamentales. Este de Robert Venturi, el que por fin dice que menos no es más, que es el eslogan propagandístico de los modernos. Dice, no, menos es menos. Y sobre todo, menos es muy malo, es muy aburrido y soso, ¿no? Es decir, y hay que retomar la arquitectura, por lo menos la pop. Cuando usa la palabra pop, como decir, la arquitectura, o sea, ese es el lanzador del pop dentro de la arquitectura, ¿no? Aprender de los lenguajes, de los colores. Es eso de la arquitectura, sea blanca, digo, eso no puede, eso es muy aburrido, ¿no? Y la arquitectura de la ciudad, que es un libro en el que profundiza muchísimo en los conceptos de la arquitectura, ya no tanto como lenguaje, no tanto como estilos, por supuesto de estilos no, sino como tipologías. Es decir, allí donde la arquitectura podemos volver a apreciarla es donde encontremos tipologías consolidadas, es decir, ya que nos den la pauta para construir. Es decir, si más o menos te mueves dentro de una tipología, de una casa entre medianeras, con un fondo tal, de casa burguesa, o sea, los ensanches se construyen con 2 o 3 tipologías. Las calles populares de los suburbios con 2 o 3 tipologías de casas, ¿no? Entonces, ahí el concepto de tipología en ese sentido es muy importante y eso se lo debemos a Venturi. Y este es un número magnífico de una revista que se editó en Barcelona en los años 70, que la dirigía Salvador Tarragó, que eran de los rosianos, de los hijos de Aldo Rossi a nivel teórico, ¿no? Y este para mí es la guía fundamental sobre la arquitectura vernácula, porque la arquitectura vernácula no es más que la arquitectura popular de un lugar determinado. Pero aquí sí que dicen, no, vamos a hablar de arquitectura vernácula solo cuando haya una definición tipológica. Es decir, no podemos toda una arquitectura popular es, bueno, pues indefinida. Cuando podemos referirnos a una arquitectura con tipología precisa, con la masía, con el hórreo, con el caserío, o la casa suburbana de los barrios o de las ciudades del extrarradio de Barcelona, esas casas tan majas que forman Sabadell y Tarrasa y tal, que no figuran en ninguna historia de la arquitectura, pero que crean ciudad y que crean calles más o menos armónicas, más o menos homogéneas. Cuando encontramos esto sería lo que podemos llamar verdaderamente la arquitectura vernácula. Y estos 3 arquitectos jóvenes, el número anterior de esta revista, el número 16, lo ocupó por entero un Carlos García Delgado, que es un arquitecto de aquí de Mallorca, que lo escribió jovencísimo y que después les dio a ustedes una conferencia aquí sobre la ciudad de Palma. Y dará otra dentro de este ciclo. Y dará dentro de este ciclo, que ahí le quiero ver yo, esa no me la quiero perder, porque es un hombre que es erudito, sabe muchísimo, sí que sabe. Yo sé cosas generales y tal, porque he leído mucho y he sido muy inquieto, pero Carlos, y el anterior número lo dedicó a Palma, de esta revista. Bueno, yo hice algo sobre arquitectura vernácula en La Rioja. En el año 83 me dediqué a intentar descubrir si había en La Rioja arquitectura vernácula en las casas serranas. Me parecieron hay pueblos magníficos por la Sierra de Cameros que tienen ese tipo de casa, que es una casa de 3 crujías, paralela a la línea de cota, y que, bueno, pues no hay mucho, quizás hay muchísimo más de casas solariegas. Pero las casas solariegas no hay una unidad, hay más interés en la fachada, en la presencia del hidalgo en la ciudad que en cuanto a tipología. Pero todos hemos hecho, esto lo he hecho en blog porque lo empecé a hacer en octubre, del 13 al 18 me recorrí, y es un trabajo de arquitectura vernácula riojana, pero bueno, es un trabajo menor. Si un día me quieres invitar a conocerla, pero vamos, mejor que vayan a La Rioja y disfruten de la... Y este es un libro magnífico, de los libros más bonitos que yo he tenido, porque este sí que es libro de contracultura. La palabra cobijo me parece preciosa, lo hace la editorial Blume, y es un libro de aquellos años, de los años 70, sobre autoconstrucción.
para las hippies. Es un libro donde uno se puede hacer sus geodas, se puede hacer sus casas, y ya se van a hacer los pobres y va a venir la policía y los va a arrasar a todos, ¿no? Pero enseñaban a hacerte la casa. En América todavía, no sé, todos soñábamos con eso, pero la libertad de construir esto ya había muerto. Bien, aquí tenemos al gran Christopher Alexander, al que me la jugó bien cuando bajé a la librería de enfrente y compré el libro del modo intemporal de construir y empecé a leerlo y dije, ahí va. Teníamos un lenguaje todos y lo hemos perdido. Y si lo recuperamos, vamos a... ¿Y cómo se recupera? Y entonces, la historia del libro, en dos minutos, sí, la historia de este libro es que Alexander ya lo habíamos conocido en la escuela por dos libros. El primero de ellos que escribe Alexander es de 1966 y lleva por título Ensayo sobre la síntesis de la forma. Es el libro del que les voy a hablar en el capítulo medio del final, en el final de la conferencia. Es cómo se va a generar la arquitectura en el futuro. Ensayo sobre la síntesis de la forma. ¿Cómo se va a hacer? Y en el año 66 Alexander, estoy ya contando el capítulo 10 y medio, bueno, es igual, luego volvemos. Dice, la arquitectura la van a hacer los ordenadores. Al ordenador, la van a hacer los ordenadores. Tú al ordenador le das las reglas, las cortapisas y no sé qué, y le das el programa bien definido y él te lo va a resolver, te va a elegir entre las distintas posibilidades la más óptima para construir y tal. Bueno, esto nadie se lo creyó en el año 66, cuando no teníamos ni calculadora nosotros para hacer los exámenes de cálculo. Y bueno, estos dos libros quedaron ahí, pero a Alexander le invitaron a un programa de la UNESCO a ir al Perú a ver las ciudades de invasiones de la gente que emigraba del campo a la ciudad, a Lima, y construía por las noches con lo que tenía, llevaban ladrillos, chapas, lo que fuera, y construían con este sentido del caos. Y dijo, bueno, vamos a becar a una serie de arquitectos, y cogió a profesores de universidad más o menos inquietos como Alexander, y se lo llevó allí. Y Alexander estuvo allí y vio esto y dijo, esta gente construye mucho mejor que los arquitectos. Y empezó a estudiar los patrones con los que se construían las casas. Aunque no tenían medios, hacían cosas que tenían mucho sentido. Es decir, la puerta no la daban a la calle directamente, había una transición en la entrada. Las ventanas siempre tenían luz tamizada. Los espacios siempre tenían una función, había espacios complejos, pero bueno, y hace un libro que es el lenguaje de patrones, que son 248 patrones desde urbanísticos hasta de organización de la arquitectura, hasta de construcción y hasta de decoración. O sea, patrones que usa la gente y que son parte de ese lenguaje que habíamos perdido de construir. Y es un libro fantástico, es el segundo libro, y este no lo ha editado todavía, este tampoco lo ha editado Gustavo Gili. Este es más difícil todavía de encontrar. En inglés sí se encuentra, pero en español está desaparecido. Y estos dos libros son sagrados. O sea, esto es la Biblia, esto es lo mejor que hay. Bien, en los patrones, los patrones es cosa tan sencilla como decir qué bonitas son las orillas de los ríos y hay que recuperarlas. El otro día estuve en Madrid-Río y me quedé horrorizado de lo que han hecho. No sé si ustedes han oído hablar del proyecto Madrid-Río, que es las riberas del Manzanares convertidas en carriles bici y cosas de esas, pero con unos muros de granito que se te separan del río, que el río es como una cosa ajena. Dice, pero hombre, al río hay que poder acercarse y poder sentir su frescor, ¿no? Bueno, aunque el Manzanares no es un río, pero es que es tan malo el diseño que dije, volví horrorizado. Pues ha sido en este viaje que he hecho he tenido que dar la vuelta por Madrid para venir aquí, que vi lo de Madrid-Río, ¿no? Bailar en la calle, no, es un patrón.
Diciendo, pero bueno, ¿qué es eso de bailar, de que en las calles no sean sitios de baile? Claro que sí, la fiesta tiene que ser en la calle, donde se juntan los vecinos. El patrón transición en la entrada, el taller, a la apertura del taller a los talleres abiertos a la calle, para que los niños... Teníamos un taller de mecánico debajo de casa, que era un mecánico que estaba ahí siempre arreglando coches. Y de repente salió una normativa municipal de que no podía arreglar los coches en la calle, y siempre tenía la calle desordenada, pero si era lo más divertido que había en la calle, ver al hombre. Alexander cuenta cómo iba al colegio y veía un zapatero o veía un carpintero. Pues eso, el patrón gabinete, que los espacios, no haya pérdida de espacios, que haya espacios dentro de espacios. Este es uno de los gabinetes más bonitos, el del lugar-ventana, que las ventanas no sean un agujero en el muro, que sean lugares donde estar, ¿no? O los patrones, estos dos mallorquines que mallorquines, la albenda o la mallorquina, ¿no? Es decir, cómo tamizar la luz. Hay una fotografía de Alexander de una chabola, de un vagabundo, una chabola de un vagabundo que pone la foto y entonces se ve la ventana y tenía unos hilos en la ventana, de arriba a abajo, y abajo tenía unas plantas para que subiesen diciendo, eso es tamizar la luz, con vegetación y era un... y de ahí se le van ocurriendo los patrones, y si sabemos usar estos 248 patrones, uno por vez, cada vez que estamos haciendo nuestros proyectos, eso dice Alexander, el proyecto será magnífico. Bueno, el modo atemporal de construir lo hemos editado también en Logroño, y el editor me dio el honor de hacer el prólogo. O sea que ahí lo tienen. Mi prólogo empieza, dice, si usted quiere estudiar, o su hijo quiere estudiar arquitectura, no le deje este libro. Porque lo que se puede hacer es que haga arquitectura, como yo le decía a mi hija que hiciese arquitectura, que es muy bonito, aunque yo había leído ya este libro, pero para que ser crítica, pero bueno. Este es el reto al que nos enfrentamos, es decir, el reto demográfico. Esta es la población en 1400, en 1960, 3.000 millones de habitantes, en el 2025, 8.000. ¿Cómo? Este es el problema de la arquitectura, es decir, que no me vengan con la arquitectura, el problema es que si la barandilla es verde o no permitimos los colores. El problema es cómo habitar esto. Esta es la curva demográfica de uno de los países que he estado recorriendo, de Costa de Marfil. En 1950 no llegaban a 2,5 millones. En el 2021 tienen 27 millones de habitantes. Dices, o resolvemos esto o sucumbimos, vamos, eso está claro. Y este es el problema, es decir, evidentemente el problema es que la vivienda, aquí hay un juego muy bonito de palabras, la vivienda ha dejado de ser casa, la vivienda ha pasado a ser un objeto de especulación, de consumo, un valor inmobiliario. Lo más importante es que es una hucha en muchos casos, ¿no? Desenraizada, o peor aún, o ha pasado a ser un chalet, que es el chateau del que se permite hacerse su casa, su adefesio, a su capricho, ¿no? Uno con el tejado así y el otro con el tejado asado. Y entonces, esta es la imagen que da lugar a la expresión de los ingenieros del almacenamiento humano, ¿no? Es decir, el arquitecto, el pobre, yo les quiero mucho, los arquitectos de mi ciudad, porque les digo, pero hacer eso, porque lo que les pasa, yo escribí un artículo, de los primeros artículos que escribí así críticos con la profesión, uno se titulaba De Hidalgo a Chivo, porque yo conocí a los arquitectos como señores, como hidalgos. En la ciudad de Logroño había solamente 12 arquitectos cuando yo llegué, o 30, y eran unos señores, ¿no? Y cuando ya empecé a trabajar me di cuenta que eras el chivo de un sistema burocrático
por el cual, si se te caía el edificio, tú ibas o sea, a ti te necesitaban para tener a alguien al quien meter a la cárcel, ¿no? Y pagar el seguro, que empezaron a subir los seguros de los arquitectos y además jugar con una burocracia impresionante para intentar hacer un mínimo proyecto, ¿no? La otra pues es jugar a ver quién hace la defesio más grande o más gordo y salir más en los periódicos y ser más importante. Pero ya digo, el mundo de los arquitectos estrella interesa a 4 y a mí no me interesa lo más mínimo, o sea, porque, bueno, ya digo que es más interesante el de Vinicius o el de Mbappé o el de Natalie Portman o yo qué sé, cualquier astro del mundo mediático que estos. Esto es la Consejería de Salud del Gobierno Vasco, en Bilbao. Sí, a mí me da miedo ponerme a enfermar en Bilbao. Me daría miedo ir allí a resolver mis papeles. Ahí se va de museo. Este es estupendo porque todas las fotos salen bien. Yo cuando se hizo este edificio dije, este es el edificio perfecto para el turista porque foto que hagas te sale un cuadro abstracto. Y si haces una foto con tu novia, cuadro abstracto con novias. Es estupendo. Esto es en Toronto. Estas son del álbum de Cascotes, ¿no? Y esto es de un arquitecto que hizo... La foto es muy graciosa. Eso está en Georgia. Bueno, en Georgia han hecho disparates. Bueno, todo el mundo, ¿eh? Yo en Cascotes he ido almacenando cosas de estas. Eso es del arquitecto que hizo aquello de allí, lo que hizo los parasoles de Sevilla, esos hongos tan grandes que hay en un barrio popular. Bueno. Esto es Hong Kong y eso es una de esas ciudades chinas que he estado viendo este verano y dices, caray, ¿cómo es habitar eso, ¿no? Esto es Irán, pero he recorrido, estas sí que estas no sé si la he puesto en algún blog, o porque he estado viendo no sé si han visto los bloques de pisos que están construyendo en el Cairo. Bueno, el Cairo es una ciudad terrible. Bueno, en Suez vi unos barrios así de bloques, pero sin una prizna de hierba alrededor, porque en ese que veíamos antes de los chinos había algo de verde, por lo menos. Pero en Irán o en Egipto o en Suez, unas cosas impresionantes, ¿eh? O sea, esto sí que es... y es una arquitectura sin arquitectos. No, aquí hay arquitectos. Supongo. Hombre, claro, porque si se le cae a alguien tiene que ir a la cárcel. Y después aquí hay arquitectos que juegan a las dos cartas, ¿no? El almacenamiento humano, pero encima artístico, ¿no? Y, hombre. Bueno, este es el uy, no me he saltado una. Bueno, esto es lo más serio yo que he hecho, porque fruto de mis clases de diseño sí que quise hacer un manual de crítica serio. Y para hacer un manual de crítica, lo primero que quería definir es qué es el gusto, qué es la teoría y qué es la crítica como poética, ¿no? Y entonces hablo de los 3 valores, la Santa Trinidad, la función, la forma y la belleza, y después el alfabeto, crear un alfabeto visual, que todo el mundo propone un alfabeto para saber de qué hablamos. Si estamos hablando de textura, estamos hablando de color, estamos hablando de materiales, es decir, los elementos que nos dan argumentos para poder criticar, y estos hay que tener un alfabeto claro. Luego están los conceptos de tipología, los elementos claves, la columna, el espacio, qué es el papel de la decoración, si la decoración articula o es simplemente al final algo que está, bueno, de quita y pon. Todos estos conceptos son fundamentales para hacer una buena crítica de edificios. Y esto poca gente pide que haya más críticas, que no hay crítica. Hay algunos comentaristas y sobre todo publicistas, no hay nada de crítica de arquitectura.
A mí me impresionó mucho el discurso del premio Nobel, cuando le dieron el Nobel a Mario Vargas Llosa, que medio discurso se lo pasó pidiendo crítica a la literatura, crítica a la novela. Y, caray, me dejó, sí, me dejó impresionado. Dije, bueno, en arquitectura, ni mucho más, menos. Bueno, y esto es el Cascotes, que bueno, pues cada edificio que voy pillando por ahí, pues ya me cansé. En el 2000 me cansé porque ya llevaba 500 cascotes y es muy sarcástico, pero es que yo no he hecho un manual de crítica, pero no he hecho crítica realmente seria que digo, puedo decir, venga, voy a hacer una crítica porque cuesta mucho y o te la pagan, bueno, no sé, no es un problema de dinero, pero es un problema de ponerse a ello casi colectivamente, porque yo creo que la refundación es la de hacer crítica. Porque decir que la arquitectura es fea, eso es fácil, ¿no? Y lo que no me gustó nada de Andrés Rubio es que diga que la solución de la fealdad sea la prohibición, la intervención, es decir, más normas para que no hagan esto, para que no hagan lo otro, para que no hagan... No, las libertades se han ganado y mira, el mundo es feo, pero por lo menos es libre. pero esto nos consuela, ¿no? Bien, y ahora viene lo del capítulo del 10 y medio, porque, bueno, en Cascotes sí quería decir una cosa que me pasó a mí cuando me casé, cuando me casé con una estudiante de medicina, y era que yo tenía unos libros preciosos. Los libros de arquitectura eran una maravilla, parecían los anuncios de Engel & Walker que se ven en unas casas, unas chicas guapas. Bueno, las chicas guapas no ponían los libros de arquitectura, pero Engel & Walker sí que los pone. Y estas cosas, unos libros preciosos. Y los de mi mujer, que es médico, eran horribles. Y me mandaba a fotocopiarlos y guardarlos. Yo los miraba y cada vez que abría una página, pues un tío deforme, pústulas, sangre, cortes y tal. Y dices, caray. Y después dije, caramba, pues sus libros son mucho más útiles cuando hemos vivido juntos y he visto mis libros. No me han servido para nada para hacer eso porque no he encontrado promotores. Yo no he sido capaz de hacer un edificio de esos tan bonitos. Y sin embargo, los libros de medicina son muy útiles. Entonces, bueno, Cascotes tiene un poco esa función de álbum de patologías, ¿no? Bien, si el título de 10 capítulos, la historia de la arquitectura en 10 capítulos y medio, lo podíamos poner para esto, 10 capítulos y medio, que es la novela de Julian Barnes, no sé si ustedes lo han leído, que es una novela muy... Bueno, Julian Barnes es un escritor inglés y escribió una historia del mundo. Esta es mi historia de la arquitectura en 10 puntos y medio. El medio es qué pasa con de ahora en adelante. Y es que yo creo que ha llegado lo que Alexander quería en su ensayo de la síntesis de la forma. Ha llegado que podemos meter los patrones a la inteligencia artificial. Y si metemos los patrones a la inteligencia artificial y tenemos unos acuerdos, porque los patrones no se los inventó Alexander, los patrones son que cada patrón es que tiene una argumentación de equipo. No, los patrones, el libro de los patrones no es Yo he hecho incluso algunos patrones. He hecho un patrón del que estoy orgullosísimo, que se titula Mesa en el centro de la cocina. Porque en mi casa de pueblo la mesa estaba en el centro de la cocina. Y no he conseguido que mis alumnos lo entiendan. Cuando les decía que hicieran una cocina, siempre ponían un mostrador. Digo, déjate de mostradores, que eso pasará en un bar, pero la cocina que funciona es aquella que tiene una mesa en el centro y todos colaboran. El que está más cerca de allí dice, pásame el tenedor. El que está más cerca del frigorífico saca las bebidas y el que está más cerca de la cocina, pues sirve. Y el que está más cerca del fregaplatos echa el fregaplatos. Y allí hay una entente y hay una fiesta en la comida cuando la mesa está en el centro, ¿no? Bueno, pues ese patrón, si nos ponemos de acuerdo, pues bueno, se lo metemos a la inteligencia artificial también cuando nos diseñe la cocina, que intente que la cocina, que la cocina esté, la mesa esté en el centro, ¿no?
Si metemos los patrones, metemos las normas de consenso, hay patrones muy interesantes. Por ejemplo, Alexander dice, no se puede edificar más de 4 alturas. Y, hombre, ¿por qué? Dice, sí, muy sencillo, porque perdemos el contacto con la calle. A partir del tercer piso ya se pierde la relación con la calle. Y una casa que ha perdido relación con la calle no es casa. Bueno, o sea, pues la edificación pues es un patrón en el que nos podemos ponernos de acuerdo. Ya la construcción, construir con materiales blandos, con materiales cercanos, que eso es muy de la arquitectura vernácula, ¿no? Entonces, yo creo que alguien tiene que estar ya trabajando con la inteligencia artificial en meter esto. Yo todavía no me he enterado, por eso esto es solo medio capítulo. Cuando tenga el otro medio y me entere de quién está haciendo casas con inteligencia artificial, vendré, bueno, se lo diré a Pablo para contárselo. Muchas gracias. Ahora. Pues bueno, tenemos, como siempre, espacio para algunas preguntas del público y, si me lo permiten, yo también tengo algunas. Primero de todo, muchísimas gracias por tu charla y por esa labor de síntesis que has conseguido realmente meter todo lo que querías decir en el tiempo que teníamos. Y claro que cada una de las partes daba para hablar más. Esto en realidad era una introducción y las siguientes sesiones van a ir desarrollando distintas partes en realidad de cosas que tú has dicho hoy. Pero para que se entienda un poco mejor, si lo he entendido yo correctamente, los patrones de los que habla Alexander son formas de diseñar que él ha observado en esa arquitectura sin arquitectos, o sea, la arquitectura, llamémosle vernácula o popular, de diferentes partes del mundo, o sea, no son de un sitio en concreto, y se podría decir que son el sentido común aplicado a construir o algo así. O sea, él piensa que hay algo en la manera de relacionarnos las personas que nos llevaría a querer unas cosas y no otras. Sí, la palabra pattern es muy complicada. Pues nosotros, claro, traducimos por patrón, que es una palabra que viene de los patrones del corte y confección. Me parece que no nos encaja. Es un concepto complicado. Alexander habla de patrón de acontecimientos. Es decir, para entender los patrones de la arquitectura hay que relacionarlos siempre con lo que sucede. Es decir, una calle en la que queramos meter carriles bicis, aparcamientos, no sé qué, volardos y no sé cuántos, después no podrá ser una calle para bailar. Es decir, la calle tiene que ser un espacio despejado. Ya nos organizaremos en la calle, pero la calle una calle no se puede trocear, por ejemplo, ¿no? Es decir, los patrones de acontecimientos están relacionados siempre con los patrones, son relaciones espaciales, pero relacionados siempre con patrones de acontecimientos. Es difícil, el concepto de patrón, pero cuando te los pones a leer y los vas cogiendo, yo lo he hecho mucho esto con los alumnos, que les decía, traerme, pues esto con los alumnos es un trabajo estupendo, ¿no? Les decía, oye, traerme patrones de lugares ventana. Oh, estupendo, porque decían, mira, mi tía, claro, se ha puesto un lugar ventana, a veces es colocar el sillón debajo de la ventana para poderse echar y poder leer, y traerme fotografías donde descubráis patrones. Y lo hacían, y efectivamente lo que pasa es que no eran alumnos de diseño, de diseño de interiores, no eran alumnos de arquitectura. No he trabajado, tenía que haber trabajado con alumnos de arquitectura, pero no me han llamado de ninguna escuela, pues oye, peor para ellos. Pero es difícil, ¿eh? El concepto de patrón no es fácil de entender, yo no lo sé explicar, pero sí relacionado está con los acontecimientos que suceden. Y es algo que se repite, porque por ejemplo una tela estampada en inglés tiene un pattern que es como el trocito más pequeño que se va repitiendo girado, por ejemplo. Es que el pattern viene del inglés, sí. Y el pattern viene mucho de la decoración, de los patrones que se emplean en decoración. No, Alexander les da una entidad arquitectónica. Y de comportamiento. Sí.
de actividad. Y solo una pregunta más por mi parte, después, si quieres... Pero has dado en el clavo, ¿eh? O sea, has hecho la pregunta más difícil que yo no sé contestar. Es que alguno me haga preguntas fáciles, porque esa del que es un patrón... Bueno, quien vaya pensando alguna pregunta, use por favor el micrófono para que lo puedan oír las personas que nos siguen en directo. Mi última pregunta sería, ¿por qué te parece más interesante poner el foco en la crítica de arquitectura que no en la pedagogía de la arquitectura? Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Sí, la crítica es, la labor crítica es pedagogía, claro, es poesía, es fundación de un lenguaje, es decir las cosas. Decirlas sin miedo y que haya cancha, y eso es pedagogía. Pero la arquitectura ocupa un lugar muy en el mundo cultural, que la arquitectura que ha sido lo más, es decir, lo más es ser arquitecto en la arquitectura mediterránea. Es decir, Borromini o Miguel Ángel empezaron, o Bernini esculpiendo, o también Guillén de Sagrera esculpiendo santos en las portadas. Y de ahí pasaban a hacer algo más y después a hacer un edificio. Es decir, el arquitecto tenía una formación larga. El arquitecto no se formaba en la escuela, se formaba en la obra, pero desde un momento dado, de repente, ¡pum!, es una estrella. Y es una estrella que habla con el Papa, o sea, y el Papa le encarga el edificio, o el príncipe. Sí, eso es... Y en definitiva, ¿crees que el saber manejar ciertos conceptos y ponerle nombre a algunas cosas es una posible salida para una arquitectura más... Sí, por lo menos que nos dé consuelo, que la poesía nos dé consuelo, que la crítica nos dé el consuelo de decir, estamos diciendo que es feo, pero sabemos por qué. Porque... Entonces, no decir que es feo, solamente Cascotes es su opinión, pero la crítica es saber por qué es feo de verdad. Y saber dónde hay belleza, que la hay y decirla. Porque la crítica también es la que dice, esto es una hermosura, esto es una belleza. Como yo les he dicho, dice, ¿quieren hermosura ustedes? Pues vayan a la iglesia de Santo Espíritu de Florencia. Ya les he puesto. O al Museo del Prado, a ver el edificio. Los cuadros están bien, pero el edificio. Y el edificio de Juan de Villanueva, no el de Moneo, que era mi profesor que era mi profesor de crítica. ¡Qué tío! Es un crítico y qué vergüenza lo que ha hecho en su carrera, que no criticar a nadie para subir. Y esto no se lo perdono. Bueno, yo lo he escrito muchas veces y me odian todos los moneístas y todos los del Santoral, porque digo, yo lo digo y como lo he vivido y como lo he visto. Es decir, Moneo es un gran profesor, un gran crítico, pero no ejercido. Buenas tardes. Tu espíritu crítico me ha recordado mucho a un joven catalán que no recuerdo si se llama Neil Turner, que acuñó un término, sí, para recomendártelo, que se llama por mis huevismos, y hace una crítica mordaz de megaconstrucciones, llamaré rotondas, de mastodontes en general, promovidos por políticos, administraciones públicas, con un único criterio, por mis huevos. Y esto era, por si no lo conocías. No. Y luego la pregunta es, has tocado un tema que a mí personalmente me interesa muchísimo, que es cómo vamos a gestionar el aumento demográfico. Yo vengo del mundo del activismo y en una asamblea de una plataforma formaba parte de una mesa de trabajo para proteger, es que lo decimos en catalán los nombres, para proteger el territorio. Había otra mesa al lado de trabajo que era vivienda digna.
Y yo dije algo que todo el mundo me miró con muy mala cara, porque a mí también me gusta ser crítica y hay veces que no cae bien. Y dije, esta mesa está diametralmente opuesta a la otra. Con el aumento demográfico, sí o sí, se va a tener que depredar el territorio. Entonces, mi pregunta es difícil también. Según tu criterio, ¿cómo crees que se podría afrontar este reto? Claro, si construimos en plano y muy bonito, nos depredamos todo el territorio, y si construimos en alto, bueno, ya has visto, ya nos has puesto ejemplos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que Mallorca se va a hongkonizar, porque es un reto demográfico, bueno, pero que es un reto demográfico que hay que asumir, y cómo lo hacemos sin depredar el territorio. No sé, una pincelada de cómo lo ves. No conozco el del webismo, pero conozco Satán es mi Señor, que es otro movimiento de Facebook que es un bombazo en Facebook. Se creó un grupo de gente que bueno, pues está hasta las narices de la arquitectura. El rotondismo fundamentalista, la nación rotonda también, del urbanismo español de rotondas y de polígonos por ahí hechos por dos. Se hicieron un libro muy bonito. Yo les critiqué, les dije, hombre, hacéis un libro precioso con imágenes muy bien tratadas, pero que son un desastre. El contenido y la forma tienen que ir un poco ligados, porque pues, habéis quedado muy académicos, pero esto ni lo va a conocer nadie, ni sirve como crítica. Pero hay muchas páginas, Casas Feas de Bélgica, hay una página que se llama Arquiterror, y en Cascotes hay muchos de estos, pero el del webismo pues será uno más, que seguro que será estupendo. Sí. Tiene varios volúmenes. Sí. Y lo otro es, hay que ponerse a calcular. Lo otro hay que ponerse a calcular. Porque tierra hay, es decir, en el Amazonas hay cantidad de espacio. Sí. Y en África, si caben 220 millones en Nigeria, yo digo, pues no, pues dale eso a Camerún, que está al lado, que solo son 36, pues mete unos cuantos. Quiero decir, las ciudades, el nivel de densidad, el cálculo del espacio urbano tiene que hacerse, ahí sí que tienen que servir los organismos internacionales. Es decir, ahí sí que los organismos internacionales tienen que decir hasta aquí. Pero la ciudad de 4 alturas es una ciudad, puede ser una ciudad densa, o sea, no tiene por qué ser una ciudad suburbana. Las ciudades suburbanas son espantosas. Acabo de venir ahora de Suiza y es horrible cómo urbanizan. O sea, se comen el territorio. Y decimos, Suiza, por ahí se comen los perros satan a los perros con longaniza. ¿Qué va? O sea, las calles, una cantidad de espacios perdidos por todas partes. Se urbaniza muy mal. Y eso hay que decirlo. Hay que decirlo de alguna manera, hay que decirle a los suizos, no seáis burros, pero si tenéis unos pueblos, los pueblos de Suiza son una maravilla, pero las casas están pegadicas, bien construidas, hay ambiente en la calle, la gente se saluda. No, ahora es una casa aquí, la otra ahí, torcida con la calle por aquí. Realmente vengo horrorizado de pasear por los alrededores de Lausanne. Sí. Pero a nivel general, eso es un acuerdo de cálculo. Lo primero, agradecer el acto y la charla. Me gustaría saber tu opinión, si en Cascotes has puesto la autoridad portuaria de Amberes. Es como, no sé si la podríamos ver en una foto en la imagen, sería muy interesante. Bueno, resumido es una antigua estación de bomberos muy grande, que han puesto un barco encima, un barco de cristal, pero no se comunica, está el barco encima, pero hay unas pilastras que lo sujetan encima del edificio, por lo que da un miedo que para qué, con el viento que hay por allí. Digo, para que lo pongas en Cascotes, que te iría bien. Gracias. Gracias. Sí, últimamente todo lo que pongo en Cascotes eso es Perth.
eso es un edificio en Perth, que está en Australia, de mis viajes que hago ahora por todo lo largo y ancho de este mundo, gracias a Google. Voy viendo, porque bajas y ahí ves las fotografías y dices, ahí va, qué cosas, ya no voy a Perth, porque me come ese pez de ahí, ¿no? Pero lo que sí que pongo es lo que me envían los lectores. Cuando algún lector me envía algo de Cascotes, le digo, lo pongo, pero yo ya no pongo más porque si no estaría todo el día poniendo y ya... Sí. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Tengo 3 preguntas para usted. No sé si Difíciles. ir una a una o las suelto de golpe. La primera es sobre los datos que aportaba. Me ha sorprendido que se mencionara a veces en una conferencia de arquitectura vernacular el tema del reto demográfico. Es verdad que es un dato, es verdad que la ONU ya tiene la previsión de que vamos a crecer 2.000 millones de personas de aquí al 2050. La mitad es verdad que va a ser en África, pero me sorprende que eso sea más relevante, por ejemplo, que la desigualdad, ¿no? Por ejemplo, que el 1% de la población del mundo tiene el 50% del capital. Y eso provoca, por ejemplo, que haya concentraciones de capital y también de vivienda, que son cosas que a lo mejor nos afectan más que no ese reto demográfico, que si esa gente no tuviera colonialismo o no tuviera un problema de cambio climático, que va a tener problemas de aumento de temperatura, que va a provocar y probablemente fomentar distintas migraciones, igual no nos afectaría tanto como lo otro. Por lo tanto, la pregunta es, ¿piensa que de verdad el reto demográfico nos va a afectar más que, por ejemplo, la desigualdad económica? Esa es la pregunta número 1. La pregunta número 2 es sobre Guillem Sagrera, que lo mencionaba varias veces. La verdad es que le agradecemos que lo coloque en la misma época de Brunelleschi. Se habrá fijado que en Sagrera el paso del basamento al fuste, al capitel, es continuo, no hay líneas de corte, no hay líneas divisorias. Lo digo porque eso también es un proceso, creo, propio del arquitecto. En realidad, el maestro de obras necesitaba distintos niveles de impostas y de cortes que le permita cortar la obra en cualquier momento. Este señor tenía en la cabeza toda la obra y pienso, y me corregirá usted, que no recuerdo otros ejemplos de alguien que deshaga los órdenes de la misma manera. Porque no sé si es absolutamente imprescindible la incorporación de los órdenes clásicos como condición sine qua non para que se considere arquitecto. Esta es la pregunta número 2. Y la pregunta número 3 es sobre la arquitectura vernacular. Coincidimos todos en la sala, seguro, que los edificios de 30 plantas que he enseñado de hormigón de viviendas tipo colmena son un espanto. ¿Le parece que es posible replantear eso solo desde la estética, solo desde las órdenes, o necesitamos replantear los materiales y sistemas constructivos de las ciudades? Y en ese caso, si fuera así, ¿cuál sería su propuesta para Mallorca? Muchísimas gracias. Bueno, la más difícil es la primera. Ahí hay 2 temas que se solapan, el tema de la distribución de la riqueza. Evidentemente, si la gran concentración de capital en muy pocas manos es algo que bueno, pues que difícil de asumir, ¿no? Es decir, pero no cabe duda de que el sistema ha funcionado por acumulación y gracias al tirón de la acumulación de capital el mundo se mueve, ¿no? Es decir, en el momento en el que intentamos igualar, es decir, el mundo se para y colapsa, ¿no? Yo creo que son temas a tratar en distintos niveles, ¿no? Es decir, eso es un tema político, evidentemente, el de la desigualdad económica, pero eso entra dentro de los cálculos. Yo me impresiona cómo la gente puede vivir en Somalia o en Lagos, ¿no? Es decir, pero Ren Koolhaas, que estudió Lagos a comienzos de los años 20, a comienzos del siglo, hay un libro de Ren Koolhaas, del equipo de Koolhaas, que van a decir cómo puede funcionar todavía ese organismo urbano, ¿no? Sin metros, sin servicios, un caos absoluto. Y yo digo, bueno, pues lo único que queda es con un enorme sufrimiento de la población, pero evidentemente con un clima y con unos cálculos de la proteína que llega a la gente, pero a mí me asusta. Yo creo que son temas
están fuera de mi alcance, como está fuera también yo no conocía la obra de Guillén de Sagrera o las obras de un maestro de obras en el que no articula. Yo no digo que Guillén Sagrera no articula el espacio desde el orden decorativo. Y es decir, que la columna puede seguir creciendo o puede cortarse, ¿no? Determinado, no hay. Ahí lo que entra, lo que es muy importante es el nivel escultórico de la arquitectura, es decir, el papel que la escultura juega en la arquitectura. El papel de vibración, de relieve, de modulación, y eso yo solamente lo aprecio en el mundo clásico. En el mundo gótico, desde luego, bueno, todo el clasicismo lo trata de bárbaro, evidentemente, precisamente por carecer de límites, ¿no? en los módulos. Es decir, cómo se articulan los arcos con los arquitraves, con los espacios, las pilastras, por ejemplo, pegadas a los laterales, frente al... Bueno, hay cosas que bueno, nos podríamos enzarzar, digamos, en detalles, pero no soy un especialista en Guillén de Sagrera. La tercera sí que tengo respuesta. Está en el lenguaje de patrones, en los últimos patrones de Alexander, en el que trata el tema de los materiales. Sí que nos podemos poner de acuerdo en acotar materiales, es decir, en usar solo unos determinados materiales. Por ejemplo, habla del hormigón. Alexander usa mucho el hormigón de baja densidad, los hormigones con aireantes, porque son fáciles de cortar, porque son mucho más aislantes. Las virutas, es decir, todo eso está en el lenguaje de patrones, y ya no sé tanto la aplicación en Palma para sus, digamos, sus condiciones de materiales o de suministros, pero vamos, eso no lo va a resolver la inteligencia artificial, seguro. Pues bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por su asistencia y por su atención. Démosle las gracias a Juan Díaz. Gracias.